Buenas tardes, soy la doctora Gloria Elizabeth Plasencia Vázquez, coordinadora de epidemiología del OPD Servicios de Salud Jalisco. En continuación de los cursos en línea sobre dengue, vamos a retomar el estudio epidemiológico de caso de enfermedades transmitidas por vector. Hacemos referencia a la norma oficial número 17 para la vigilancia epidemiológica, la cual nos dice esta norma que es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y su ejecución involucra a los sectores públicos, social y privados que integran el Sistema Nacional de Salud. Esta norma es regida por la norma oficial 032 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. Toda enfermedad causada por algún vector, como dengue, zika o chikungunya, está basada en esta norma, en la 032, acerca de los lineamientos que se tienen que seguir para su vigilancia. La norma 17 nos marca que mediante la vigilancia epidemiológica se realiza la recolección sistemática, continua y oportuna, confiable, de la información que se necesita sobre las condiciones de salud de la población. Esta información que ustedes hacen cada que notifican por medio del estudio epidemiológico, a nosotros nos ayuda para hacer un análisis adecuado y una interpretación y poder tomar decisiones adecuadas y hacer la difusión oportuna y en tiempo acerca de los probables brotes. La notificación debe de ser por el personal médico o personal de salud que diagnostica el caso. Este médico o esta persona de salud es el responsable de hacer el estudio epidemiológico, de hacer la notificación a la instancia de salud que le corresponde. No es la responsabilidad del director o de epidemiólogo de la región, sino el médico que está atendiendo en su momento el caso de dengue. En el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vector, este manual nos marca que elaborar el estudio epidemiológico de enfermedades transmitidas por vector a todo paciente que cumpla la definición operacional de caso probable de dengue o de cualquier otra enfermedad transmitida por vector. Se tome o no muestra de laboratorio. Esto es que todo paciente que nosotros veamos con sospecha de la enfermedad tenemos que hacer la notificación sin necesidad de que esté confirmado el caso. Voy a darles a conocer lo que viene siendo el estudio epidemiológico, la importancia que tiene en el llenado adecuado y correcto de todos los rubros que éste solicita. Nosotros vaciamos esta información a una plataforma y esta plataforma debe de estar debidamente llenada para poder sacar todas las estadísticas que necesitamos. El nombre completo del paciente, iniciando por apellido paterno, datos de su fecha de nacimiento, estado donde nació y municipio, en el cual tenemos que identificar su sexo, su edad cumplida al día de la atención. Es muy importante poner dentro de su residencia actual, aparte de poner el estado, el municipio, la colonia, es de suma importancia poner entre qué calle y calle vive el paciente, esto con la finalidad para que puedan acudir la brigada de vectores a hacer el estudio y poder llevar a cabo la fumigación adecuada en tiempo y forma. Si falta algún dato del domicilio, es imposible que puedan acudir. También es importante poner la ocupación del paciente, ya que si labora en un lugar lejano a su domicilio y donde labora es donde está el brote o hay más casos de pacientes con dengue o con alguna otra enfermedad, entonces es a su domicilio donde labora donde se va a ir a fumigar o a hacer la revisión, no a su domicilio actual.
En los datos de la unidad notificante, es de suma importancia poner el nombre de la unidad, ya que dentro de una misma colonia puede haber más unidades. La fecha de notificación de primer contacto en los servicios de salud es de suma importancia porque es diferente a la fecha de inicio de síntomas. Probablemente nuestro paciente pudo haber acudido 2 o 3 días después de haber iniciado o hasta 5 días después de haber iniciado con la sintomatología y esta nos va a ayudar para tomar la decisión acerca de si tomar o no examen de laboratorio. Todo caso de dengue con signos de alarma o dengue grave debe ser notificado a su jurisdicción sanitaria dentro de las primeras 24 horas. Es importante completar cada uno de los rubros. En el caso de diagnóstico probable, tenemos que poner si es dengue no grave, dengue con signos de alarma o dengue grave. No importa que no tengamos un examen de laboratorio, aquí estamos poniendo lo que consideramos que es probable diagnóstico. El diagnóstico final, obviamente, lo vamos a completar ya que tengamos el resultado del laboratorio. Si nosotros sospechábamos que era un dengue con signos de alarma y definitivamente nos están confirmando por laboratorio que nuestro paciente sí tiene dengue, entonces aquí le vamos a poner como diagnóstico final lo que consideramos. La importancia de este documento del estudio epidemiológico es que es un documento médico legal, el cual debe de estar en su expediente, el original, mandar a la región, a la jurisdicción, una copia. Este documento, cada vez que nuestro paciente acuda a consulta, porque son pacientes que debemos tener en seguimiento cada tercer día, si no es que diario, para ver su seguimiento, lo tenemos que ir actualizando conforme nuestro paciente vaya. Entonces, en el momento que yo ya tenga el diagnóstico final, tengo que ponerlo. Es muy importante completar los datos epidemiológicos. En cuanto a los datos epidemiológicos, es si nuestro paciente salió a un lugar en las últimas 4 semanas en el cual se sospecha o es zona de casos endémicos de dengue. Obviamente ahorita en nuestro estado de Guadalajara, en el municipio específicamente de Guadalajara, en la zona metropolitana y en algunos de los estados, perdón, en algunos de los municipios de nuestros estados, ahorita hay brotes de dengue. Por lo tanto, no es necesario saber si salió en las últimas 4 semanas a otro estado. Aquí le vamos a poner que sí, la respuesta debe de ser afirmativa. También tenemos que ponerle si procede o no de otra jurisdicción o si es de nuestra jurisdicción, si ha tenido contacto con algún tipo de mosco, de chinche o garrapata. Aquí debemos de recordar que este estudio epidemiológico no es exclusivo de dengue, es por enfermedades transmitidas por vector, y un vector puede ser una chinche y puede ser una garrapata. En el caso, por ejemplo, de Zika, es importante saber si nuestro paciente ha tenido relaciones sexuales con personas enfermas previamente de Zika. Si hay o no enfermos similares en su localidad, si en la manzana donde vive, en su mismo domicilio, en el trabajo o en el lugar donde él se frecuenta, se ha dado cuenta que hay personas con la misma sintomatología. Esto es muy importante marcarlo también en el estudio epidemiológico. En el cuadro clínico, aquí nos muestra la manera correcta del llenado. Se tiene que poner sí con el número 1 a cada uno de los recuadros que efectivamente sí cumpla con esos signos o síntomas al momento de la consulta. En el caso de dengue no grave, nos marca dentro de las definiciones operacionales que es todo paciente que acude con fiebre, presenta uno o más de los siguientes síntomas, que puede ser cefalea, mialgia, artralgias, artritis,
poliartralgias severas, muchas de estas pueden llegar a ser incapacitantes al momento de caminar. Dolor retroocular, exantema, náuseas, vómito, petequias y puede ser torniquete positivo, entre otras. Es importante marcar en el recuadro con el número 1 si presentan una o más de esta sintomatología. En el caso de dengue con signos de alarma, es importante marcar la fecha de inicio de los signos y síntomas. Puede ser muy diferente al inicio de la fecha de los signos y síntomas de dengue no grave. El vómito persistente es este que obviamente el paciente es un vómito constante y de la nada llega con el vómito. Últimamente hemos detectado muchos pacientes con dolor abdominal intenso y continuo. Actualmente ese es uno de los primeros y de los más importantes signos y síntomas para dengue con signos de alarma. Acumulación de líquido, sangrado de mucosas. En el sangrado de mucosas es importante que cuando un paciente les diga que le sangra las mucosas o que tiene epistaxis, salida de sangre por su nariz o que al momento de lavarse la boca, una gingivorragia, y este es importante y no es nada común en él, prestar atención, no esperemos encontrar un paciente sangrándose. Letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia, otro de los principales síntomas que hemos detectado acerca de la hepatomegalia. En el dengue grave, también es importante marcar la fecha de inicio del dengue grave. Este también puede ser muy diferente al dengue no grave o al dengue con signos de alarma. O un paciente con dengue no grave puede pasar directamente a un dengue grave. Es importante anotar la fecha de inicio de esta sintomatología. Es escape importante de líquido, que puede ser de plasma, puede presentar pulso débil e indetectable, taquicardia, extremidades frías, el llenado capilar es lento, mayor a 3 segundos, la presión arterial con una diferencial convergente de 20, puede estar un paciente que tenga una presión de 80-60, hipotensión arterial en fase tardía, una insuficiencia respiratoria, puede haber hematemesis, melena, sangrado del sistema nervioso central y obviamente una elevación de las enzimas hepáticas AST o ALT. Es importante recordar que todo paciente con dengue, con signos de alarma y dengue grave debe de ser referido a segundo nivel. Les voy a poner un ejemplo, recordándoles nuevamente que este estudio epidemiológico no es exclusivo de dengue, sino de enfermedades transmitidas por vector. En el caso de un paciente que sea de fiebre amarilla, que es algo que al menos en estos días no hemos visto en nuestro estado, pero sí ha habido casos, van a presentar cefalea, mialgias, náuseas, vómito, dolor de espalda, escalofríos, dolor abdominal, ictericia, gingivorragia, epistaxis. En este caso, estos pacientes, las columnas que están en el recuadro del lado derecho, esas dos columnas nos sirven de apoyo para otros diagnósticos de enfermedades transmitidas por vector. En el caso de dengue grave, nuestro paciente, además de presentar una o más de las enlistadas en la columna, en la tercera columna, puede presentar lipotimia, puede presentar alteraciones cardíacas, puede presentar ascitis, puede presentar un derrame pleural. Si se dan cuenta, estas columnas nos sirven para poder detectar lo que es dengue no grave, dengue con signos de alarma, dengue grave y obviamente cualquier otra enfermedad transmitida por vector, para hacer su notificación adecuada. Aquí nos
menciona también el manejo que le estamos dando a nuestro paciente. Si es un paciente no grave, con dengue no grave, va a ser el manejo ambulatorio. Pero si es un paciente con dengue con signos de alarma o dengue grave, el manejo va a ser hospitalario. Importante poner la fecha de ingreso al hospital, si es que se hospitaliza, el nombre de la unidad que lo está tratando, el diagnóstico inicial hospitalario y el servicio por donde lo están atendiendo, si es por urgencias, si es alguna especialidad como medicina interna, en caso de ser un menor de edad, si es pediatría, si el paciente está en terapia intermedia, terapia intensiva, o es una mujer embarazada, es importante marcar que está siendo atendida por ginecobstetricia o alguna otra especialidad. Recuerden que este estudio epidemiológico se va actualizando conforme va cambiando la situación de nuestro paciente. Las comorbilidades son muy importantes, anotarlas porque nuestro paciente, si tiene trastornos hemorrágicos previamente, tenemos que tener mucho cuidado porque este paciente se nos puede llegar a desangrar si se vuelve a un dengue con signos de alarma o dengue grave. Los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos y los pacientes sobre todo con una obesidad mórbida por arriba de 40 de índice de masa corporal. Estos pacientes nos hemos dado cuenta que han estado presentando de una manera muy diferente los signos y síntomas y han sido de una manera más graves y súbitos. Aquí en la evolución hospitalaria tenemos que ir marcando si nuestro paciente se encuentra estable, si continúa grave o si presenta una mejoría. En su seguimiento hematológico, obviamente, aquí en el estudio epidemiológico nos da para poner nada más dos, el previo, que viene siendo de inicio de signos y síntomas, el que probablemente le tomaron en el centro de salud, y el de seguimiento, para ver si nuestro paciente va a la mejoría o el paciente ha agravado. Es importante tener la fecha y poner cuánto tiene de hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas, albúmina, leucocitos y linfocitos. Esto nos va a ayudar y nos va a dar una idea muy clara de cómo está nuestro paciente. Aparte de la clínica, no lo dejemos pasar por alto. Tiene también para que dentro del hospital, si le toman algún otro estudio de gabinete, aquí marquen la hora y los resultados y la fecha, por favor. Y si nuestro paciente al momento de egresar, egresó fue por alta por mejoría, una alta voluntaria o una defunción. Y en caso de ser una defunción, hay que anotar el número y el folio del certificado de defunción, la fecha de dictaminación y el dictamen. Si se dan cuenta, nuestro estudio epidemiológico no termina al momento de dar de alta a nuestro paciente. Tenemos que cerrar nuestro estudio epidemiológico con la fecha, ya sea de alta voluntaria o de defunción. La mayoría de las veces el estudio epidemiológico nada más lo llenamos al inicio de la consulta, cuando detectamos que tiene, en este caso, dengue, y ya lo dejamos por el olvido, no lo vamos actualizando y no lo cerramos. Me voy a regresar al inicio de las diapositivas para que vean la importancia de poder completar todos los datos. En el extremo derecho, en la parte inferior, viene fecha de terminación del estudio. Ahí deberían de poner, y se debe de poner, la fecha en la que terminó nuestro estudio epidemiológico. ¿Cuándo termina nuestro estudio epidemiológico? En el momento que mi paciente es dado de alta, ya sea si fue ambulatorio, en el momento que fue de alta del hospital o en el momento que terminé anotando la fecha de defunción. A todo paciente que le vamos a tomar muestra de laboratorio, es importante marcarle que sí o que no y poner la fecha de que se tomó la muestra de laboratorio para que en el laboratorio me puedan poner la fecha de recepción y me puedan procesar
el examen para dengue o para Zika o para chikungunya y me muestren los resultados. Todo dengue con signos de alarma y dengue grave en los primeros 5 días se debe de tomar el examen de laboratorio. En el caso de un dengue grave pueden ser hasta 7 días. Las causas de que me puedan rechazar mi muestra es porque va lipémica, está hemolizada, es muy poca muestra o pasaron más de los 14 días de tránsito que marca la norma. En el caso de que mi paciente tenga alguna enfermedad de base y mi muestra sea lipémica a causa de la enfermedad, donde dice otras, podemos poner ahí la observación de que la muestra va lipémica porque el paciente cursa con tal enfermedad. En el caso de que sea insuficiente, el laboratorio nos solicita que saquemos 5 centímetros de sangre, esta se centrifuga y son 2 mililitros de suero lo que necesitan para presentarlo. En caso de que sea insuficiente la muestra porque el paciente es pediátrico, porque el paciente no dio más muestra, fue lo único que se tomó y es un paciente de difícil acceso, también se debe de anotar en el estudio epidemiológico o en la solicitud de laboratorio el motivo por cual es una muestra insuficiente o está lipémica para que pueda procesar al laboratorio, de lo contrario se las va a rechazar. Debe de ir toda la información completa en el apartado de identificación del paciente, en el diagnóstico probable y en los datos de la unidad. De lo contrario, también les va a rechazar el laboratorio la muestra. Les recuerdo que este estudio epidemiológico es para otras enfermedades transmitidas por vector, como fiebre amarilla, paludismo, leishmaniasis, tripanosoma, y rickettsiosis, entre otros. Aquí en contactos a veces llega el familiar y dice, es que vengo enfermo yo, pero también vienen enfermos mis hijos o ya otras personas han estado enfermas dentro del mismo domicilio o dentro de mi misma localidad o en mi trabajo. Es importante anotar aquí casos similares con el mismo diagnóstico probable para darles un seguimiento y ver en caso de que sea un brote. Favor de poner quién llenó el estudio epidemiológico. Les recuerdo que no es obligación del epidemiólogo. Este lo va a llenar y a firmar el médico o personal de salud que atendió el caso. Por su atención, muchas gracias. Les dejo mis datos al correo que pueden mandar información, sus estudios epidemiológicos en caso de que no tengan contacto directo con su región, pero lo ideal es que se envíe a su región. Es gloria.plasencia@jalisco.gov.mx. Nos encontramos en Dr. Baez Alzaga 107 en la Colonia Centro, aquí en Guadalajara, Jalisco. Nuestro teléfono de contacto es el 3030-5000 en la extensión 35423. Para cualquier duda, información o aclaración, estamos a sus órdenes.